Londres, 1819. La temporada social estaba en su apogeo, y los salones de baile de Mayfair brillaban con la luz de 1000 velas, reflejadas en las joyas de las damas que buscaban marido y en las copas de cristal de los caballeros que buscaban fortuna o diversión. Sin embargo, en la residencia de los barones de Selwyn, en una calle menos prestigiosa de la ciudad, el ambiente no era de celebración, sino de desesperación contenida. La familia estaba al borde de la ruina. Las deudas de juego del difunto barón habían dejado a su viuda, Lady Margaret, y a sus 2 hijas en una situación precaria. La única salida, la única tabla de salvación para evitar que la casa fuera subastada y ellas terminaran en la calle, era un matrimonio ventajoso. Y el destino, con su habitual sentido de la ironía, había puesto en su camino al soltero más codiciado y misterioso de Inglaterra, Lord Sebastian Thorne, el duque de Ashbourne. El duque era una leyenda oscura. Se decía que poseía una fortuna incalculable, tierras que abarcaban condados enteros y un linaje intachable. Pero también se decía que estaba maldito. Había regresado de las guerras napoleónicas hacía 3 años, no con medallas, sino con cicatrices y una ceguera total provocada por la explosión de un cañón. Desde entonces, vivía recluido en su mansión, rechazando invitaciones y visitas. Se rumoreaba que era un hombre amargado, frío, una bestia que vivía en la oscuridad. Sin embargo, hacía una semana, el duque había sorprendido a la sociedad al anunciar que buscaba esposa. No asistiría a bailes, visitaría casas seleccionadas para entrevistar a las candidatas. Y la casa de los Selwyn estaba en su lista. Lady Margaret había puesto todas sus esperanzas en su hija mayor, Clarissa. Clarissa era la definición misma de la belleza de la regencia, rubia, de ojos azules, piel de porcelana y una figura delicada que encajaba a la perfección en los vestidos de muselina de moda. Era coqueta, educada en las artes de la seducción y perfectamente consciente de su valor en el mercado matrimonial. Era el diamante de la familia. Pero había otra hija, Isolde Selwyn, de 23 años. Era el secreto vergonzoso de la familia. No porque fuera malvada o estúpida. De hecho, poseía una inteligencia afilada y una pasión por la música que superaba a la de cualquier maestro, sino porque su rostro llevaba la marca de la tragedia. A los 10 años, un incendio en la casa de campo le había dejado una cicatriz irregular que nacía en su sien derecha, cruzaba su mejilla y bajaba hasta su cuello. Para la sociedad superficial de Londres, esa marca la convertía en la hija fea, en mercancía dañada. Su madre la mantenía oculta en las reuniones sociales, vistiéndola con colores apagados y relegándola a las esquinas, donde Isolde había aprendido a ser invisible, a observar y a callar. La tarde de la visita del duque, la casa era un hervidero de actividad nerviosa. Lady Margaret daba órdenes a gritos, asegurándose de que Clarissa luciera perfecta. Isolde, como siempre, había recibido instrucciones de permanecer en su habitación o, si debía bajar, de quedarse detrás del piano, fuera de la vista, para no asustar al duque o distraerlo de la belleza de su hermana. «Recuerda, Clarissa», instruía la madre, ajustando un rizo dorado en la frente de su hija. «El duque es ciego, no puede ver tu belleza, así que debes proyectarla con tu voz, con tu aroma. Usa el perfume de rosas, sé dulce, hazle sentir que eres la luz que le falta». Isolde escuchaba desde el pasillo, con el corazón encogido. Sabía que el duque no elegiría a una mujer por su alma. Elegiría a la que mejor sonara, a la que mejor oliera, a la que mejor encajara en el papel de duquesa perfecta. Ella no tenía ninguna oportunidad y tampoco la deseaba. La idea de casarse con un hombre que la despreciaría al tocar su piel marcada le aterrorizaba. El reloj del vestíbulo marcó las 4.
Un carruaje negro, con el escudo ducal en oro, se detuvo frente a la puerta. El silencio cayó sobre la casa. El mayordomo anunció a su gracia, el duque de Ashbourne. Sebastian Thorne entró en el salón. Era un hombre alto, imponente, vestido de negro riguroso. Llevaba unas gafas oscuras que ocultaban sus ojos y un bastón de ébano con empuñadura de plata. Se movía con una rigidez calculada, tanteando el suelo antes de dar cada paso, guiado por su secretario personal. A pesar de su supuesta invalidez, irradiaba una fuerza contenida que hizo que Clarissa diera un paso atrás, intimidada, y que Lady Margaret hiciera una reverencia demasiado profunda. Isolde, escondida en las sombras cerca de la ventana, lo observó. Vio la línea dura de su mandíbula, la tensión en sus hombros. No le pareció una bestia, le pareció un hombre que llevaba una armadura demasiado pesada. «Bienvenido, su gracia», dijo Lady Margaret con voz melosa. «Es un honor recibirlo. Permítame presentarle a mi hija, Clarissa». El duque se detuvo en el centro de la sala. Giró la cabeza ligeramente, como si intentara localizar la fuente del sonido. «Gracias, Lady Selwyn», dijo. Su voz era grave, profunda, con un matiz de cansancio. «Vayamos al grano. No busco una conversación sobre el clima. Busco una esposa que pueda gestionar mi hogar y tolerar mi presencia». Clarissa se adelantó, envolviendo al duque en una nube de perfume de rosas. «Sería un honor ser esa mujer, mi señor», dijo con su voz más ensayada. «He oído hablar de su valentía». Sebastián no se movió. Su nariz se arrugó ligeramente, como si el perfume fuera demasiado fuerte. «Acérquese, señorita Clarissa, deme su mano». Clarissa le tendió la mano. Sebastián la tomó. Sus dedos grandes y enguantados envolvieron la mano pequeña y suave de ella. La sostuvo un momento, sopesándola. Era una mano que nunca había trabajado. Una mano suave, perfecta y fría. «Su piel es suave», comentó el duque, sin emoción, «como la seda. Cuido mucho mi apariencia». «Señor», dijo Clarissa, sonriendo a pesar de que él no podía verla. «Ya veo», murmuró él, soltando su mano. «O más bien, no veo, pero percibo. Percibo ambición y miedo». Clarissa retiró la mano, ofendida y asustada. «Miedo, miedo a un hombre ciego», dijo Sebastián. Su mano temblaba. «No le gusto, señorita Clarissa, le gusta mi título». Lady Margaret intervino rápidamente, tratando de salvar la situación. «Mi hija es tímida, su gracia es la modestia de una joven virtuosa». «La modestia no huele a rosas tan fuertes que marean», cortó el duque. «Este perfume es una máscara». De repente, Sebastián giró la cabeza, no hacia Clarissa ni hacia la madre. Giró la cabeza hacia la esquina de la habitación, hacia la ventana donde Isolde intentaba fundirse con las cortinas. «¿Hay alguien más en la habitación?», dijo el duque. No fue una pregunta, fue una afirmación. Lady Margaret palideció. «Solo es mi otra hija, Isolde, pero ella no está aquí para ser presentada. Ella prefiere la soledad». «¿Isolde?», repitió el duque, probando el nombre. «Un nombre trágico para una joven solitaria. Que se acerque. Su gracia, de verdad, no es necesario», insistió la madre. «Isolde no es adecuada. Ella tiene marcas. No es agradable al tacto ni a la vista, si pudiera verla». La crueldad de la madre resonó en el salón. Isolde bajó la cabeza, acostumbrada al dolor, pero sintió las lágrimas picar en sus ojos. Deseó desaparecer, pero el duque golpeó el suelo con su bastón. El sonido seco acalló a Lady Margaret. «He dicho que se acerque», ordenó Sebastián con una voz que no admitía réplica. «Soy ciego, señora, no estúpido, y decido por mí mismo que es agradable y que no. Señorita Isolde, venga aquí». Isolde, temblando, salió de las sombras. Sus pasos eran ligeros, apenas un susurro sobre la alfombra.
Pero el duque parecía seguir su trayectoria con una precisión inquietante. Se detuvo frente a él, manteniendo una distancia respetuosa. «Estoy aquí, mi señor», dijo ella. Su voz era diferente a la de su hermana. No era aguda ni fingida. Era un contralto suave, cálido, con un temblor de honestidad. Sebastián inclinó la cabeza. «Tu voz no tiembla por ambición», observó. «Tiembla por dolor». «¿Por qué?» «Porque mi madre ha dicho la verdad». «Señor», respondió Isolde con una dignidad que sorprendió al duque. «No soy la belleza de la familia. Tengo una cicatriz. La mitad de mi rostro está arruinado. No soy la esposa que busca». «¿Arruinado?» Sebastián extendió la mano hacia ella. No llevaba guante en esa mano. Su palma estaba desnuda, esperando. «Acércate, déjame juzgar la ruina». Isolde miró a su madre, que le hacía gestos furiosos para que se retirara. Miró a Clarisa, que la miraba con desprecio, y luego miró al duque. Vio la soledad en su postura rígida y sintió una extraña conexión. Él también era un monstruo para la sociedad, un hombre marcado. Lentamente, Isolde dio un paso adelante, tomó la mano del duque y la guió hacia su rostro. «Está aquí», susurró ella, colocando la mano de él sobre su mejilla derecha, justo sobre la cicatriz rugosa que bajaba por su piel. Esperó la mueca de repulsión. Esperó que él retirara la mano como si hubiera tocado fuego. Pero Sebastián no se apartó. Sus dedos, callosos y cálidos, se posaron sobre la cicatriz. No la tocaron con asco, la tocaron con curiosidad, con reverencia. Trazó la línea irregular desde la sien hasta la mandíbula. Sintió la textura de la piel dañada, el contraste con la suavidad de la piel sana del otro lado. Sus dedos leyeron la historia de dolor grabada en su rostro como si estuviera leyendo braille. La sala contuvo el aliento. Lady Margaret estaba horrorizada. Sebastián recorrió el contorno de la cicatriz con el pulgar. Para él, que había vivido en la oscuridad, o eso fingía, esa textura era fascinante. No era la piel lisa y aburrida de una muñeca de porcelana como Clarisa. Era piel que había sobrevivido. Era fuego y vida. Pero había algo más, algo que solo Sebastián sabía. Detrás de las gafas oscuras, los ojos del duque estaban cerrados, pero su mente estaba despierta. Meses atrás, su vista había comenzado a regresar. Veía sombras, veía contornos, y ahora, al tenerla tan cerca, podía distinguir la forma de ella. No veía la cicatriz como una mancha, sino como una sombra en un rostro que, por lo demás, tenía una estructura exquisita. Pero no era eso lo que lo hizo reaccionar, fue la energía de ella. No se apartó, no intentó ocultar su defecto. Se entregó a su tacto con una valentía que él no había encontrado en ningún soldado. Y entonces sucedió. Una sonrisa lenta y genuina curvó los labios del duque. No era una sonrisa de burla, era una sonrisa de reconocimiento, de triunfo. «Esto no es una ruina», murmuró Sebastián, su pulgar acariciando el borde de la cicatriz. «Esto es un mapa de supervivencia». Retiró la mano lentamente, pero se quedó cerca de ella, inhalando su aroma. No olía a rosas artificiales, olía a vainilla, a libros viejos y a lluvia. Olía a verdad. Se giró hacia Lady Margaret, que esperaba con la boca abierta. «He tomado mi decisión», anunció el duque. «Excelente», dijo la madre, recuperando la compostura y empujando a Clarisa adelante. «Clarisa será una esposa maravillosa». «No quiero a Clarisa», interrumpió el duque con voz tajante. «No quiero a la muñeca de porcelana que se romperá con el primer golpe de la vida». Señaló a Isolde con su bastón, aunque su otra mano todavía parecía buscar el calor de ella. «Quiero a la hija fea», exigió el duque, y la palabra «fea» en su boca sonó como el elogio más alto. «Quiero a la mujer que ha sobrevivido al fuego. Quiero a Isolde». El silencio fue absoluto. Isolde miró al duque, atónita. ¿La había elegido? ¿A ella
Pero, ¿su gracia? Balbuceó Lady Margaret. La gente hablará. Dirán que se aprovechó de su ceguera. Que hablen, dijo Sebastián, volviéndose hacia Isolde, aunque sus gafas seguían ocultando su mirada. Me importa un bledo lo que digan. Me importa lo que toco. Y lo que toco es real. Se inclinó hacia Isolde, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. Cásate conmigo, Isolde. Sálvame de este mundo de plástico y perfume barato. Sé mi duquesa, y te prometo que nunca te pediré que te escondas. Isolde miró su propio reflejo en las gafas negras del duque. Vio a una mujer asustada, marcada, pero elegida. Por primera vez en su vida, alguien la elegía a ella. Sí, susurró ella, con el corazón desbocado. Sí, mi señor. Sebastián sonrió de nuevo, y esta vez Isolde tuvo la extraña sensación de que él estaba viendo su sonrisa de respuesta a través de la oscuridad. «Preparen los papeles», ordenó el duque a la sala. «La boda será en 3 días, en Ashbourne, y quiero que mi prometida venga conmigo hoy mismo. No dejaré que pase ni una noche más en esta casa donde la tratan como a un fantasma». Tomó la mano de Isolde y la colocó sobre su brazo. «Guíame, Isolde», dijo él. «Sácame de aquí». Y mientras salían, dejando atrás a una madre furiosa y a una hermana envidiosa, Isolde no sabía que el hombre al que guiaba no estaba tan ciego como parecía. No sabía que él había visto la tristeza en sus ojos antes de tocarla. Y no sabía que su elección no había sido solo por tacto, sino porque, por primera vez en años, Sebastian Thorne había visto algo que valía la pena mirar. El matrimonio estaba concertado, pero el verdadero juego de secretos apenas comenzaba. Si te ha emocionado la elección del duque y quieres saber cómo será la vida de Isolde en la misteriosa mansión de Ashbourne, suscríbete ahora al canal. En el próximo acto, Isolde descubrirá que su esposo no es el inválido tranquilo que aparenta, y el duque tendrá que luchar contra sus propios demonios para no revelar que puede ver cada cicatriz y cada belleza de su nueva esposa. No te pierdas la continuación de este romance, donde la verdadera visión está en el corazón. El viaje desde Londres hasta la mansión de Ashbourne fue una travesía silenciosa, a través de un paisaje que cambiaba lentamente del gris urbano al verde profundo y salvaje de la campiña. Dentro del carruaje ducal, acolchado con terciopelo oscuro y suspendido sobre muelles que amortiguaban los baches del camino, Isolde Selwyn vivía en un estado de irrealidad suspendida. Estaba sentada frente al hombre que, en cuestión de horas, se había convertido en su prometido y su salvador. Sebastian Thorne permanecía inmóvil, con las manos enguantadas descansando sobre la empuñadura de su bastón y el rostro vuelto hacia la ventanilla, aunque sus gafas oscuras le impedían, supuestamente, ver el mundo que pasaba velozmente. Isolde aprovechaba esa ceguera aparente para observarlo. Estudiaba la línea severa de su perfil, la tensión en sus hombros anchos y la forma en que su cabello oscuro rozaba el cuello de su abrigo. Se preguntaba qué clase de vida le esperaba junto a él. ¿Sería una enfermera glorificada, una compañera silenciosa, o había algo de verdad en la ternura con la que había tocado su cicatriz? La inseguridad, su vieja compañera, le susurraba que todo había sido un capricho, una forma de escandalizar a su madre, y que pronto el duque se cansaría de su mapa de supervivencia. «Dime qué ves, Isolde», dijo de pronto Sebastián, su voz grave rompiendo el silencio y sobresaltándola. Isolde miró por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores que parecían moretones, púrpuras, naranjas y rojos oscuros. «Veo el atardecer, mi señor», respondió ella con suavidad. «El cielo parece estar ardiendo en silencio. Los árboles ya han perdido casi todas sus hojas y extienden sus ramas como dedos negros hacia las nubes. Es melancólico, pero hermoso». Sebastián asintió lentamente. Detrás de sus gafas,
Sus ojos no miraban el paisaje, sino el reflejo de Isolde en el cristal de la ventana. Veía cómo la luz cobriza del atardecer iluminaba su cicatriz, dándole un aspecto de oro fundido. Veía la tristeza en sus ojos y la delicadeza de sus manos sobre su regazo. Le gustó su descripción. No era la descripción vacía de una debutante que hablaría de colores pastel. Era la visión de alguien que entendía la belleza en la decadencia. Ardiendo en silencio, repitió él: «Me gusta. Así es como me he sentido yo durante mucho tiempo». Isolde lo miró, sorprendida por la confesión. Sintió un impulso de tocar su mano, pero se contuvo. La distancia entre ellos aún era un abismo de desconocimiento y protocolo. La llegada a Ashbourne Manor ocurrió bajo el manto de la noche. La mansión era una estructura inmensa de piedra pálida, rodeada de jardines que, aunque cuidados, tenían un aire salvaje y antiguo. Al bajar del carruaje, el viento frío golpeó el rostro de Isolde, haciéndola estremecer. Sebastián, rechazando la ayuda del lacayo, extendió su brazo hacia ella con una seguridad que desafiaba su condición. «Agárrate a mí», ordenó suavemente. «Los escalones de piedra son traicioneros con la humedad». Isolde tomó su brazo. Se sintió pequeña a su lado, pero también extrañamente protegida. Subieron juntos la escalinata principal, donde el servicio de la casa estaba alineado para recibir al amo y a su inesperada prometida. El recibimiento fue tenso. La señora Danbury, el ama de llaves, una mujer de aspecto severo y mirada escrutadora, hizo una reverencia perfecta pero fría. Sus ojos se clavaron de inmediato en el rostro de Isolde, en la marca que la definía. Isolde bajó la cabeza instintivamente, esperando el desdén habitual, el susurro, la mueca. Pero Sebastián, como si hubiera percibido la tensión en el aire o la rigidez en el brazo de Isolde, habló con una voz que resonó en el vestíbulo de mármol como un decreto real. «Señora Danbury», dijo el duque, «esta es Lady Isolde, mi futura esposa y la nueva señora de esta casa. Se le debe la misma obediencia y respeto que a mí, y quiero que quede claro que cualquier falta de cortesía hacia ella será considerada una ofensa personal contra mí». La señora Danbury palideció ligeramente y volvió a inclinarse, esta vez con más humildad. «Por supuesto, su gracia. Bienvenida, mi lady». Isolde miró a Sebastián con gratitud. Él no podía ver las miradas de los sirvientes, pensó ella, pero de alguna manera sabía exactamente cómo defenderla. No sabía que Sebastián, tras sus gafas, había interceptado la mirada de desaprobación de la ama de llaves y la había devuelto con una advertencia silenciosa y letal. La boda se celebró 2 días después en la capilla privada de la mansión. Fue una ceremonia íntima, casi secreta, sin invitados, sin flores exóticas, sin música de orquesta. Solo el capellán, los testigos necesarios y ellos dos. Isolde llevaba un vestido de seda color crema que Sebastián había ordenado traer de la ciudad. Un vestido sencillo que no intentaba ocultar nada, sino que realzaba su figura esbelta. Cuando Sebastián pronunció sus votos, su voz no tembló. Sostuvo la mano de Isolde con firmeza y cuando llegó el momento del beso, fue casto, apenas un roce de labios, pero cargado de una promesa de permanencia. La noche de bodas, el momento que Isolde más temía, llegó envuelta en un silencio expectante. Su habitación estaba conectada a la del duque por una puerta doble. Isolde se preparó con la ayuda de una doncella joven, cepillando su cabello hasta que brilló como la caoba y poniéndose un camisón de encaje que la hacía sentir vulnerable y expuesta. Se sentó en el borde de la cama, esperando. Esperaba que él viniera a reclamar sus derechos, como le habían enseñado que hacían los hombres. Esperaba que apagara todas las luces para no tener que verla con sus manos, para no tener que tocar la cicatriz en la intimidad. La puerta se abrió. Sebastián entró.
Llevaba una bata de terciopelo oscuro y no usaba sus gafas. Sus ojos, de un gris tormentoso, miraban hacia el frente desenfocados, manteniendo la farsa. Pero para él, la visión de su esposa sentada en la cama, rodeada de velas, era la imagen más hermosa que había visto en años. La cicatriz en su rostro no le restaba belleza, le daba carácter, historia, humanidad. Luchó contra el deseo de ir hacia ella y besar cada centímetro de esa marca. «Isolde», dijo él, deteniéndose a unos pasos, «no tiembles. Puedo oír el repiqueteo de tu miedo desde aquí». «Lo siento, mi señor», susurró ella. «Es solo que no sé qué espera de mí». Sebastián se acercó lentamente. Se sentó en una silla junto a la cama, no en el colchón. «Espero que respires», dijo él. «Espero que te sientas segura. No he venido a forzarte a nada, Isolde. Nuestro matrimonio es legal, pero la intimidad debe ganarse. Y yo soy un extraño para ti, un extraño ciego y con mal carácter». Isolde lo miró sorprendida. ¿No va a dormir aquí? «Dormiré en mi habitación», respondió él, «hasta que tú me invites a la tuya, o hasta que te sientas lo suficientemente cómoda para cruzar esa puerta por tu propia voluntad». Isolde sintió que una ola de alivio la inundaba, seguida inmediatamente por una extraña punzada de decepción. ¿Acaso le repelía? «¿Es por mi rostro?», preguntó ella, la inseguridad hablando por su boca. «¿Es porque al tocarme sintió la cicatriz y le desagradó?». Sebastián se puso de pie de golpe con una violencia contenida que la asustó. Se acercó a la cama y, guiándose por su visión secreta pero fingiendo tantear, encontró su rostro. Sus manos acunaron sus mejillas. Sus pulgares acariciaron la piel marcada. «Eres una necia si piensas eso», gruñó él suavemente. «Tu rostro es lo único real que he tocado en Londres. No me repugnas, Isolde. Me fascinas, pero no quiero que te entregues a mí por deber. Quiero que lo hagas porque me deseas, o al menos porque confías en mí. Y sé que aún no confías». Se inclinó y besó su frente, un beso largo y cálido. «Buenas noches, mi duquesa. Descansa. Mañana te enseñaré la biblioteca. Dicen que es la mejor del condado, y necesito a alguien que me lea con esa voz tuya que hace que los ángeles parezcan desafinados». Sebastián se retiró a su habitación, cerrando la puerta suavemente. Isolde se quedó allí, tocándose la frente donde él la había besado, con el corazón latiendo desbocado. Ese hombre era un enigma que empezaba a desear resolver. Los días siguientes establecieron una rutina dulce y tranquila. La biblioteca de Ashbourne se convirtió en su santuario. Era una sala magnífica de 2 pisos, con estanterías de roble que llegaban hasta el techo y una chimenea donde siempre ardía un fuego acogedor. Isolde leía para él durante horas. Leía poesía, historia, filosofía, y Sebastián escuchaba recostado en su sillón con los ojos cerrados o tras sus gafas, absorbiendo cada palabra, pero sobre todo absorbiendo su presencia. Para Sebastián, esos días eran un regalo y una tortura. Verla moverse con libertad, verla sonreír cuando encontraba un libro que le gustaba, verla relajarse poco a poco, era maravilloso. Pero tener que fingir que no veía nada, que no notaba cómo la luz del sol jugaba en su cabello o cómo se mordía el labio cuando se concentraba, requería un autocontrol sobrehumano. Una tarde, mientras llovía afuera, Isolde decidió explorar la sección de música de la biblioteca. Encontró un piano de cola en una esquina, cubierto por una sábana. Con el permiso tímido del duque, lo destapó. Se sentó al teclado y comenzó a tocar. No era una virtuosa de concierto, pero tocaba con una emoción cruda y dolorosa. La música llenó la habitación, una melodía melancólica de Chopin que hablaba de pérdidas y esperanzas rotas. Sebastián, desde su sillón, se quitó las gafas. Sabía que ella estaba de espaldas a él, concentrada en las teclas.
Se permitió mirarla. Vio la curva de su espalda, la tensión en sus hombros que se disolvía con la música. Vio cómo su cuerpo se mecía suavemente con el ritmo. Se sintió un intruso, un voyeur de su alma, pero no pudo apartar la vista. Ella era magnífica. Cuando la pieza terminó, Isolde se quedó quieta, con las manos sobre las teclas, respirando agitadamente. «Tocas como si estuvieras llorando», dijo Sebastián desde atrás. Isolde se giró sobresaltada. Él se había puesto las gafas rápidamente. «La música es la única forma que tengo de decir lo que no puedo hablar», confesó ella. «Entonces no dejes de tocar», pidió él. «Quiero escucharte. Quiero saber quién eres, Isolde». Ella sonrió, una sonrisa tímida. Se levantó del piano y caminó hacia una de las estanterías altas para buscar otro libro de partituras que había visto. La escalera de la biblioteca era antigua, de madera pesada, y se apoyaba sobre rieles de bronce. Isolde subió los peldaños con cuidado, buscando el volumen en el estante más alto. Estiró el brazo, poniéndose de puntillas. El libro estaba atascado. Tiró de él con un poco más de fuerza. De repente, el libro se soltó de golpe, haciéndole perder el equilibrio. El pie de Isolde resbaló en el peldaño encerado. Soltó un grito, agitando los brazos, cayendo hacia atrás desde una altura considerable. Sebastián, que la estaba observando desde el otro lado de la habitación, reaccionó por puro instinto. No hubo pensamiento, solo acción. Se levantó de su sillón con una velocidad que desmentía cualquier invalidez y corrió hacia ella. No tanteó el camino, no dudó. Corrió en línea recta, esquivando una mesa baja con precisión milimétrica. Llegó justo a tiempo. Atrapó a Isolde en el aire antes de que golpeara el suelo. Sus brazos fuertes la rodearon, absorbiendo el impacto, y el impulso los hizo girar. Quedaron de pie, abrazados, con el corazón de Isolde latiendo contra el pecho de él como un pájaro atrapado. El silencio que siguió fue atronador. Isolde, aún temblando por el susto, se aferró a las solapas de la chaqueta de Sebastián. Respiraba entrecortadamente, con los ojos cerrados. «Me has cogido», susurró ella. «Gracias a Dios, me has cogido». Entonces, la realidad de lo que acababa de suceder se filtró en su mente. Abrió los ojos y miró hacia arriba. Sebastián la miraba. Sus gafas se habían deslizado un poco por el movimiento brusco, revelando sus ojos grises. Estaban fijos en los de ella. Isolde frunció el ceño, confundida. Había recorrido casi 5 metros en segundos. Había esquivado la mesa. La había atrapado en el aire con una precisión imposible para un hombre que vive en la oscuridad. «¿Cómo?», empezó a preguntar ella, separándose un poco. «¿Cómo supiste dónde estaba? ¿Cómo llegaste tan rápido sin chocar con nada?» Sebastián se dio cuenta de su error. El pánico frío le recorrió la espalda. Había roto su personaje. Había reaccionado como un hombre que ve. Soltó a Isolde con cuidado y dio un paso atrás, componiendo su rostro en una máscara de confusión, ajustándose las gafas rápidamente. «Te oí», dijo él, con voz tensa. «Oí el crujido de la madera. Oí tu respiración cambiar. El miedo tiene un sonido, Isolde, y conozco esta habitación como la palma de mi mano. He contado los pasos 1000 veces. Pero la mesa», insistió ella mirando el mueble que él había esquivado. «Estaba en medio. Supe dónde estaba», cortó él, defensivo. «Tengo un mapa en mi cabeza. No me subestimes, Isolde. La ceguera agudiza los otros sentidos hasta límites que no puedes imaginar». Isolde lo miró, queriendo creerle, necesitando creerle. Pero una semilla de duda había sido plantada en su mente. La forma en que la había mirado un segundo antes no parecía la mirada vacía de un ciego, parecía la mirada enfocada de un hombre que ve a la mujer que ama en peligro. «¿Estás herida?», preguntó él, cambiando de tema.
su voz volviendo a ser la del duque autoritario y preocupado. «No», dijo ella suavemente, «solo asustada. No vuelvas a subir a esa escalera», ordenó él. «Si quieres un libro, pídemelo, o pídeselo a un sirviente. No quiero que te rompas el cuello en mi casa». Sebastián se dio la vuelta y caminó de regreso a su sillón, esta vez exagerando ligeramente sus movimientos, tanteando el borde de la mesa con la mano antes de rodearla. Se sentó, con el corazón martilleando. Había estado demasiado cerca. Isolde se quedó de pie junto a la escalera, observándolo. Vio cómo le temblaban las manos. Vio la tensión en su mandíbula. Y por primera vez se preguntó si el duque de Ashbourne tenía secretos más oscuros que los de su propia cicatriz. Esa noche, mientras yacía sola en su cama, mirando la puerta que la separaba de su esposo, Isolde no pudo dormir. La duda la carcomía. Si él podía ver, ¿qué significaba eso? La había visto en el carruaje, la había visto en el altar, la había visto la noche de bodas, y si podía ver, ¿por qué mentía? La curiosidad y el miedo se mezclaron en su mente. Decidió que tenía que saber la verdad. No podía entregar su corazón a un hombre que vivía detrás de una máscara. Y si Sebastian Thorne estaba fingiendo, ella encontraría la manera de descubrirlo. Pero lo que Isolde no sabía era que el secreto de Sebastian no era por crueldad, sino por supervivencia, y que al intentar descubrir la verdad, podría estar poniendo en peligro la vida de ambos. Si la tensión de ese rescate te ha dejado sin aliento, no te pierdas el próximo acto. Isolde comenzará a probar a su marido, dejando pequeñas trampas visuales para ver si reacciona. Y Sebastian tendrá que luchar contra sus instintos cada segundo para no delatarse, mientras una amenaza del pasado del duque se acerca a la mansión para poner a prueba su invalidez de una manera mucho más letal. Deja en los comentarios la palabra reflejo si crees que Isolde está a punto de descubrirlo. La duda es una semilla venenosa que, una vez plantada en el corazón, crece con una rapidez alarmante, enredando sus raíces alrededor de cada pensamiento y cada recuerdo. Para Isolde, la mañana siguiente al incidente de la escalera fue un tormento silencioso. La mansión de Ashbourne, que hasta el día anterior le había parecido un refugio seguro, se había transformado en un escenario de teatro donde ella no sabía qué papel interpretaba, ni si el protagonista era un héroe o un villano. Observaba a Sebastián con una intensidad nueva, analítica, buscando la grieta en su armadura, el parpadeo delator, el movimiento ocular que confirmara que su salvador era, en realidad, un mentiroso consumado. El desayuno transcurrió en una tensión palpable. Sebastián, sentado a la cabecera de la mesa, parecía haber recuperado su compostura habitual. Llevaba sus gafas oscuras y se movía con la lentitud deliberada que caracterizaba su supuesta invalidez. Tanteó el borde de la mesa para encontrar su taza de té, derramando unas gotas en el platillo. Un gesto de torpeza tan perfecto que hizo que Isolde se cuestionara su propia cordura. ¿Había imaginado la precisión de la tarde anterior? ¿Había sido el miedo lo que distorsionó su percepción? Sin embargo, Isolde decidió no rendirse. Necesitaba saber la verdad antes de entregarle por completo su alma. Ideó una prueba pequeña, casi invisible. Mientras Sebastián cortaba una rebanada de pan, Isolde, sentada frente a él, movió silenciosamente la jarra de agua, colocándola justo en el borde de la mesa, en una posición precaria donde el codo de él la golpearía si seguía su movimiento natural. Si él podía ver, la esquivaría instintivamente o detendría su brazo. Si era ciego, el desastre sería inevitable. Contuvo la respiración mientras el brazo de Sebastián se movía. Él no se detuvo. Su codo chocó con la jarra de cristal pesado. El recipiente se volcó y cayó al suelo con un estrépito de vidrio roto y agua derramada. ¡Maldición!,
exclamó Sebastián poniéndose de pie de un salto, con los pantalones empapados. Los sirvientes corrieron a limpiar el desastre. Isolde se quedó inmóvil, con el corazón encogido por la culpa y la confusión. Había fallado la prueba. No la había visto. «Lo siento, mi señor», murmuró ella, avergonzada por su propia estratagema. Debería haber avisado que la jarra estaba cerca. Sebastián giró la cabeza hacia ella. Detrás de las gafas oscuras, sus ojos estaban cerrados por la frustración y por el alivio. La había visto mover la jarra, había visto la trampa y había tomado la decisión instantánea y dolorosa de tirar la jarra, de mojarse y de parecer un tonto, antes que revelar su secreto. Sabía que ella sospechaba, y sabía que si confirmaba sus sospechas ahora, con la amenaza que se cernía sobre la casa, la pondría en la línea de fuego. «No es culpa tuya, Isolde», dijo él, con voz tensa. «Es mi maldita condición. A veces olvido dónde termina mi cuerpo y empieza el mundo». Se retiró a cambiarse, dejando a Isolde sola con sus dudas. Había pasado la prueba, pero la sensación de inquietud no desapareció. Había algo en la rigidez de su postura antes del golpe, una fracción de segundo de vacilación que no encajaba. Pero Isolde no tuvo mucho tiempo para sus investigaciones. Esa misma tarde, la paz de Ashbourne fue destrozada por la llegada de un visitante que trajo consigo el frío del pasado. Lord Frederick, primo lejano del duque y el siguiente en la línea de sucesión si Sebastián moría sin herederos, apareció sin invitación. Frederick era un hombre de sonrisa fácil y ojos vacíos, conocido en Londres por sus deudas de juego y su crueldad refinada. La reunión tuvo lugar en el salón principal. Sebastián, alertado por sus espías y por su propia vista desde la ventana de su estudio, bajó a recibirlo, apoyándose pesadamente en su bastón, con Isolde a su lado como guía y escudo. «Primo Sebastián», saludó Frederick con una voz que destilaba falsa jovialidad. «Me enteré de tu repentino matrimonio. Debo admitir que me sentí herido al no recibir invitación. La sociedad entera está conmocionada». «Fue una ceremonia privada, Frederick», respondió Sebastián con frialdad. No buscaba espectáculo. Frederick dirigió su atención a Isolde. La miró de arriba a abajo, deteniéndose con descaro en la cicatriz de su rostro. No hubo cortesía en su mirada, solo una curiosidad morbosa y repugnante. «Y esta debe ser la afortunada», dijo Frederick, acercándose demasiado. «Lady Isolde, he oído historias sobre tu singularidad. Debo decir que los rumores no le hacen justicia a la realidad. Es impactante». Isolde sintió que las mejillas le ardían. Bajó la cabeza, intentando ocultar su marca con el cabello. «Mi esposa es hermosa», dijo Sebastián. Su voz era tranquila, pero había un filo de acero en ella que hizo que Frederick diera un paso atrás. «Y te agradecería que le mostraras el respeto que merece una duquesa». Por supuesto», se rió Frederick, levantando las manos. «La belleza está en el ojo del que mira, o en este caso, en la imaginación del que no puede mirar. Es una suerte para ella, supongo. Un marido ciego es el sueño de cualquier mujer con imperfecciones». La tensión en la sala se volvió asfixiante. Isolde sintió la mano de Sebastián apretar la empuñadura de su bastón hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que él quería golpear a Frederick. Lo sentía en la vibración de su cuerpo a su lado. «¿A qué has venido, Frederick?», preguntó Sebastián, cortando la charla. «No haces visitas de cortesía. ¿Quieres dinero? Siempre tan directo», suspiró el primo. «Es cierto, tengo ciertas deudas de honor. Y como heredero presuntivo». «Ya no eres el heredero presuntivo», lo interrumpió Sebastián. «Ahora tengo esposa, y pronto, si Dios quiere, tendré un hijo. Tu tiempo de esperar mi muerte ha terminado». La mención de un hijo cambió la expresión de Frederick. La máscara de jovialidad cayó
revelando un odio puro y concentrado. Miró el vientre plano de Isolde con una hostilidad que la hizo estremecerse. «Un hijo», repitió Frederick con veneno, «de un tullido y una mujer marcada. Será un espectáculo digno de verse, si es que logras engendrarlo, primo. Se dice que tu accidente te dejó incapacitado en más de un sentido. Fue demasiado». Isolde sintió la furia de Sebastián como una ola de calor. El duque dio un paso adelante, soltando el brazo de su esposa. «Largo de mi casa», gruñó Sebastián. «Me iré», dijo Frederick, recuperando su sonrisa fría. «Pero volveré. Los accidentes ocurren, Sebastián, especialmente en casas tan antiguas y llenas de escaleras traicioneras. Sería una pena que tu nueva duquesa sufriera una caída desafortunada, como la tuya». Frederick salió del salón, dejando tras de sí una amenaza que flotaba en el aire como humo tóxico. Cuando quedaron solos, Sebastián se giró hacia Isolde. Buscó sus manos a ciegas, una actuación perfecta esta vez, y las apretó con fuerza. «No debiste escuchar eso», dijo él. «Lo siento. Es un hombre horrible», susurró Isolde. «¿Fue él quien causó tu accidente?» Sebastián guardó silencio un momento. Luego asintió. «No tengo pruebas, solo sospechas. Cortó la cincha de mi silla de montar. Caí por el barranco. Pensó que estaba muerto. Cuando desperté en la oscuridad, decidí que la oscuridad sería mi refugio hasta que pudiera devolverle el golpe». «¿Entonces es verdad?», preguntó ella, atando cabos. «¿Estás en peligro?» «Estamos en peligro», corrigió él. «Ahora tú también. Por eso te necesito cerca, Isolde. No te alejes de la casa. No vayas a los jardines sola». Isolde lo miró. Vio la preocupación genuina en su rostro y sintió una punzada de culpa por haberlo probado con la jarra de agua. Él estaba tratando de protegerla de un asesino y ella estaba jugando a los detectives. Pero la duda no desaparecía del todo. Esa noche, la duda se convirtió en certeza. Sebastián se había retirado a su estudio después de la cena, alegando que tenía cartas que dictar a su secretario. Isolde, incapaz de dormir tras la visita de Frederick, bajó a la biblioteca para buscar un libro que calmara sus nervios. La casa estaba en silencio. Al pasar por delante de la puerta del estudio, vio una línea de luz bajo la madera. La puerta estaba entreabierta. Isolde se detuvo. Iba a llamar, pero algo la detuvo. Un sonido. El sonido de una pluma rasgando papel. Rápido, fluido. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El secretario del duque se había marchado a la aldea esa tarde. Sebastián estaba solo. Se acercó a la rendija de la puerta y miró hacia adentro. Lo que vio la dejó sin aliento. Sebastián estaba sentado en su escritorio, bañado por la luz de una lámpara de aceite. No llevaba sus gafas oscuras. Sus ojos estaban fijos en un documento que tenía delante. Y en su mano derecha sostenía una pluma. Estaba escribiendo. No estaba dictando. Estaba escribiendo con una caligrafía rápida y segura, consultando un libro de cuentas abierto a su lado, mojando la pluma en el tintero sin derramar una gota, leyendo y escribiendo como cualquier hombre con la vista perfecta. Isolde se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. La confirmación fue un golpe físico. Podía ver todo este tiempo, cada momento, la caída de la escalera, la jarra de agua, todo. Retrocedió, temblando. Se sintió traicionada, manipulada, se sintió tonta. Pero antes de que pudiera huir, su pie golpeó una tabla suelta del pasillo. El crujido resonó como un disparo en el silencio de la noche. Dentro del estudio, la pluma se detuvo. Sebastián levantó la cabeza bruscamente, mirando hacia la puerta entreabierta. Sus ojos grises, agudos y despiertos, se clavaron en la rendija donde Isolde estaba escondida. «¿Isolde?», llamó él. Su voz no era la del inválido vacilante, era la voz de un hombre alerta. Isolde no respondió. Empujó la puerta y entró.
Sebastián se quedó inmóvil. No tuvo tiempo de ponerse las gafas. No tuvo tiempo de esconder la pluma. Estaba allí, expuesto bajo la luz, con la evidencia de su engaño desplegada sobre el escritorio. Se miraron en silencio durante un momento eterno. Isolde miró los ojos de su esposo. Eran hermosos, profundos, llenos de inteligencia y de culpa. «Puedes ver», dijo ella. No fue una pregunta, fue una sentencia. Sebastián dejó la pluma lentamente sobre la mesa. No intentó negarlo. Se puso de pie, rodeando el escritorio para acercarse a ella, pero se detuvo cuando vio que ella levantaba una mano para frenarlo. «Sí», dijo él. «¿Desde cuándo?» «Desde hace meses, antes de conocerte». Isolde sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Me mentiste, en el altar, en nuestra noche de bodas, cada día. Me hiciste creer que te guiaba, que me necesitabas». «Te necesito», dijo él con urgencia. «Más de lo que crees». «¡Mentira!», gritó ella, su dolor transformándose en ira. «Todo ha sido una actuación. Me viste la cicatriz el primer día y fingiste tocarla para burlarte de mí. Me viste tropezar, me viste llorar, me viste desnuda en mi mente, pensando que estaba segura en tu oscuridad. Nunca me burlé». Sebastián dio un paso adelante, ignorando su barrera. «Cuando toqué tu cicatriz, fue el momento más honesto de mi vida. Sí, podía verla, pero quería sentirla, quería saber si eras real. Y cuando te elegí, Isolde, no fue parte de ningún juego. Te elegí porque eras la única verdad en mi mundo de mentiras». «¿Y por qué no me lo dijiste?», sollozó ella. «¿Por qué dejarme vivir en el engaño? ¿No confiabas en mí?» «No confiaba en nadie», admitió él. «Frederick, él vigila. Sus espías están en la casa. Si se supiera que puedo ver, sabría que soy una amenaza. Intentaría matarme de nuevo, y si supiera que tú conoces mi secreto, te mataría a ti para llegar a mí. Así que me usaste», dijo ella con amargura. «Fui tu coartada, la esposa enfermera del pobre duque ciego». «Fuiste mi refugio», corrigió él con voz suave. «Isolde, mírame de verdad. He pasado meses fingiendo que no veo la luz del sol, solo para poder ver a mis enemigos venir. Pero lo único que me ha mantenido cuerdo ha sido verte a ti. Ver tu sonrisa cuando lees, ver cómo te brilla el pelo junto al fuego, ver cómo te enfrentas al mundo con esa cicatriz como si fuera una medalla. Me he enamorado de ti, no a pesar de mi mentira, sino a través de ella». Isolde lo miró. Quería creerle. Su corazón gritaba que le creyera, pero la herida del engaño era profunda. Se sentía expuesta, vulnerable de una manera que nunca antes había sentido. «No sé quién eres», susurró ella. «Me casé con un hombre que necesitaba mis ojos, y resulta que tú ves mejor que yo». «Sigo necesitando tus ojos», dijo Sebastián, acercándose hasta que pudo tomar sus manos. Ella temblaba, pero no se apartó. «Porque tú ves la bondad donde yo solo veo peligro. Tú ves esperanza donde yo veo guerra». En ese momento, un ruido fuerte vino del piso de abajo, el sonido de cristales rotos y una puerta forzada. Sebastián se tensó al instante. Su expresión cambió de suplicante a letal en un segundo. Soltó las manos de Isolde y corrió hacia un armario, sacando una espada y una pistola. «Frederick», dijo él, «no ha esperado, ha enviado a alguien». «¿Qué?». Isolde se llevó las manos a la boca. «Escúchame, Isolde», dijo Sebastián, volviéndose hacia ella con la pistola en la mano. «Mi mentira ha terminado, pero el peligro es real. Van a subir. Creen que estoy ciego y desarmado. Creen que somos presas fáciles». Le tendió la pistola. «¿Sabes usarla?». Isolde negó con la cabeza, aterrorizada. «Apunta y aprieta el gatillo si alguien que no soy yo entra por esa puerta. Escóndete detrás del escritorio». «¿Y tú?», preguntó ella, agarrando el arma fría. «Yo voy a enseñarles que la oscuridad tiene dientes.
dijo Sebastián, desenvainando la espada. Sus ojos grises brillaban con una luz asesina. «Voy a apagar las luces del pasillo. Voy a cazar». Se acercó a ella una última vez y la besó. Un beso rápido, feroz y desesperado. «Si sobrevivimos a esta noche», prometió él contra sus labios, «pasaré el resto de mi vida ganándome tu perdón. Pero primero, tengo que mantenerte viva». Sebastián salió del estudio, sumergiéndose en la oscuridad del pasillo, no como un ciego, sino como un depredador en su elemento. Isolde se quedó sola, con el peso del arma en sus manos y el peso de la verdad en su corazón. Su esposo era un mentiroso, pero esa noche, su mentira era lo único que se interponía entre ella y la muerte. Si el corazón se te ha acelerado con la revelación y el ataque inminente, no te pierdas el acto 4. La mansión se convertirá en un campo de batalla en la oscuridad. Sebastián usará su ventaja oculta para defender a su esposa. Isolde tendrá que decidir si aprieta el gatillo para salvar al hombre que la engañó. ¿Podrá el amor sobrevivir a la violencia de la verdad? Deja en los comentarios la palabra secreto si crees que Isolde luchará a su lado. El pasillo de la mansión de Ashburn se había convertido en un abismo de sombras. Sebastian Thorne, el duque que había fingido vivir en la oscuridad durante meses, ahora la utilizaba como su aliada más letal. Tras salir del estudio y dejar a Isolde protegida tras la puerta cerrada, su primer movimiento no fue atacar, sino extinguir. Con una rapidez silenciosa, apagó las lámparas de aceite que iluminaban el corredor principal, sumiendo el ala oeste en una negrura casi total, rota apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas altas. Sus ojos, acostumbrados a observar desde la penumbra de sus gafas oscuras, se adaptaron rápidamente. Para los intrusos que subían las escaleras con antorchas y confianza arrogante, la oscuridad sería un muro. Para Sebastián era un mapa. Abajo se escuchaban las voces de los hombres de Frederick. Eran 3 mercenarios pagados, hombres rudos que esperaban encontrar poca resistencia, un puñado de sirvientes asustados y un duque ciego e indefenso. No sabían que estaban entrando en la guarida de un lobo que había recuperado la vista. «Subid», ordenó la voz de Frederick desde el vestíbulo. «Buscad al duque y traedme a la chica. Quiero que ella vea cómo firma la renuncia a su querido esposo». Los pasos pesados comenzaron a subir la gran escalera. Sebastián esperó en el rellano superior, su espada desenvainada pero baja, su respiración controlada. No sentía miedo, sentía una claridad fría y absoluta. Cada crujido de la madera le decía dónde estaban sus enemigos. El primer mercenario llegó al final de la escalera, levantando su antorcha para iluminar el pasillo oscuro. «Está todo negro», gruñó. «No se ve nada. El duque es ciego». «¡Idiota!», respondió otro detrás de él. «No necesita luz. Avanza». El hombre dio un paso adelante. Sebastián se movió. No cargó contra él. Simplemente salió de la sombra de una columna, desvió la antorcha con un golpe seco de su espada, enviándola al suelo donde se apagó, y propinó un golpe preciso con el pomo de su arma en la sien del intruso. El hombre cayó sin un sonido, inconsciente, antes de tocar la alfombra. El segundo hombre, alertado por la caída de su compañero, blandió su espada a ciegas. «¿Quién está ahí?», gritó. «¡Muéstrate! Estás en mi casa», susurró la voz de Sebastián desde la oscuridad, a su izquierda. El mercenario giró y atacó hacia la voz, pero su hoja solo encontró aire. Sebastián ya se había movido a la derecha. Con un movimiento fluido, el duque barrió las piernas del intruso con una patada baja y certera. El hombre cayó pesadamente. Antes de que pudiera levantarse, Sebastián le colocó la punta de la espada en la garganta. «Quédate abajo», ordenó Sebastián, «o descubrirás que la oscuridad tiene dientes».
El hombre, aterrorizado por la velocidad y la invisibilidad de su oponente, soltó su arma y se quedó quieto, temblando. Pero Frederick no era tan fácil de disuadir. Al escuchar el silencio repentino de sus hombres, subió las escaleras él mismo, con una pistola en una mano y una linterna en la otra. «Sebastián», bramó, «deja de jugar al escondite. Sé que estás ahí arrastrándote como una rata. Sal y enfréntame». Sebastián se retiró hacia el fondo del pasillo, cerca de la puerta del estudio donde estaba Isolde. No quería que la pelea se alejara de ella. Quería ser su última línea de defensa. Mientras tanto, dentro del estudio, Isolde vivía su propio infierno. Escuchaba los golpes, los gritos ahogados, el silencio repentino. Aferraba la pistola que Sebastián le había dado con ambas manos, apuntando a la puerta. Sus nudillos estaban blancos, cada segundo era una agonía. ¿Estaba Sebastián herido? ¿Había caído? La idea de perderlo, justo ahora que sabía la verdad, justo ahora que sabía que la amaba, era insoportable. «Por favor», susurraba ella, una plegaria desesperada. «Por favor, que esté bien». De repente, la manija de la puerta giró. Alguien intentaba entrar. Isolde contuvo el aliento. El cerrojo estaba echado, pero la madera crujió bajo un empujón violento. «Sé que estás ahí, querida», dijo la voz de Frederick desde el otro lado. Era una voz suave, burlona, que le heló la sangre. «Abre la puerta. No querrás que la rompa. Sería una lástima dañar esa madera tan bonita. O tu cara». Isolde no respondió. Retrocedió hasta quedar detrás del escritorio macizo de roble, usando el mueble como trinchera. «Muy bien», dijo Frederick. «A las malas, entonces». Un disparo sonó. La cerradura estalló, astillas de metal y madera volando por el aire. La puerta se abrió de una patada. Frederick entró en el estudio, con la linterna en alto. Sus ojos barrieron la habitación hasta encontrar a Isolde, que lo apuntaba con manos temblorosas. «Vaya, vaya», dijo él, sonriendo al ver el arma. «Una duquesa armada. ¡Qué pintoresco! Baja eso, niña. Te harás daño». «No dé un paso más», advirtió Isolde, su voz temblando pero clara. «Dispararé». «No tienes el valor», se burló Frederick avanzando. «Eres una lectora de poemas, no una asesina. Tu marido está ahí fuera, probablemente arrastrándose por el suelo, y tú estás aquí sola. Se acabó, Isolde. El ducado es mío. Y tú serás un bonito trofeo de consolación». Frederick dio otro paso. Isolde cerró los ojos y apretó el gatillo. El disparo resonó ensordecedor en la pequeña habitación. Pero Frederick no cayó. La bala, desviada por el retroceso y la inexperiencia de Isolde, se incrustó en el marco de la puerta a centímetros de la cabeza del intruso. Frederick se detuvo un instante, sorprendido, y luego su rostro se contorsionó en una máscara de furia. «¡Pequeña zorra!», gritó lanzándose hacia ella. Isolde intentó correr, pero él fue más rápido. Saltó sobre el escritorio y la agarró por el brazo, tirando de ella con violencia. Isolde gritó, luchando, arañando la cara de su agresor. «¡Suéltame, Sebastián! ¡Nadie va a venir!», rugió Frederick, inmovilizándola contra la estantería de libros. «Tu marido es un inválido, un ciego inútil». «Te equivocas». La voz vino desde la puerta. No era un grito, era una sentencia de muerte pronunciada con una calma gélida. Frederick se giró, arrastrando a Isolde con él, usándola como escudo. En el umbral del estudio, iluminado por la linterna caída, estaba Sebastián. Su ropa estaba desordenada, su cabello revuelto, pero estaba de pie, erguido, con la espada en la mano derecha y una mirada que prometía el fin del mundo. «Suéltala, Frederick», dijo Sebastián. Frederick parpadeó confundido. ¿Cómo has pasado a mis hombres? ¿Cómo me estás mirando?» «Te estoy mirando a los ojos», dijo Sebastián, avanzando un paso. «Estoy mirando el miedo en tu cara, y estoy mirando la mano sucia que tienes puesta sobre mi esposa.
«¡No puedes ver!», chilló Frederick, retrocediendo y apretando el cuello de Isolde. «¡Es mentira! ¡Pruébame!», desafió el duque. Frederick, presa del pánico, levantó su pistola vacía y la arrojó con fuerza contra la cara de Sebastián, esperando distraerlo. Sebastián no se cubrió la cara a ciegas. Simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, un movimiento mínimo y preciso, y el arma pasó silbando junto a su oreja sin tocarlo. El movimiento fue tan deliberado, tan visual, que Frederick no pudo negar la realidad. «Maldito bastardo», susurró. «Has estado fingiendo todo este tiempo». «Sí», dijo Sebastián, «y gracias a eso vi cómo conspirabas, vi cómo robabas. Y ahora veo que vas a soltar a Isolde o te cortaré el brazo que la sostiene». Frederick, acorralado y desesperado, sacó un cuchillo de su bota. «Si me acerco, la mato», gritó, presionando la hoja contra el costado de Isolde. Isolde miró a Sebastián. Vio la tensión en su cuerpo, listo para saltar. Vio el terror en sus ojos al verla amenazada y supo que él no atacaría mientras ella estuviera en peligro. Tenía que ayudarlo. Tenía que darle una oportunidad. Recordó el incidente de la jarra de agua. Recordó cómo Sebastián había reaccionado al movimiento brusco. Isolde aprovechó que Frederick estaba concentrado en el duque. Levantó el pie y pisó con todas sus fuerzas el empeine de Frederick con el tacón de su bota. Al mismo tiempo, se dejó caer hacia abajo, peso muerto. Frederick aulló de dolor y sorpresa, su agarre aflojándose por un segundo. Ese segundo fue todo lo que Sebastián necesitó. Se lanzó a través de la habitación como un rayo. No hubo duelo de caballeros. Fue un ataque brutal y eficiente. Con la mano izquierda apartó a Isolde del peligro, empujándola suavemente hacia el suelo, y con la derecha descargó un golpe con el pomo de su espada en la muñeca de Frederick, haciendo volar el cuchillo. Frederick intentó golpearlo, pero Sebastián era más rápido, más fuerte, y estaba impulsado por una furia justa. Bloqueó el puñetazo, agarró a su primo por la solapa de la chaqueta y lo lanzó contra el escritorio. La madera crujió bajo el impacto. Frederick cayó al suelo, aturdido. Sebastián se colocó sobre él, con la punta de la espada presionando contra el pecho de su primo. «Dame una razón», jadeó Sebastián, con el rostro contorsionado por la ira. «Dame una sola razón para no terminar esto ahora mismo». Frederick miró la espada, luego miró los ojos grises de Sebastián. Vio la muerte en ellos. «Soy tu sangre», gimió Frederick. «Mi sangre», dijo Sebastián con desprecio. «Es la mujer que está ahí detrás. Tú eres solo una enfermedad». El duque levantó la espada para dar el golpe final, o quizás solo para asustarlo, pero una mano lo detuvo. Sebastián, no, era Isolde. Se había levantado y estaba a su lado, con la mano en su brazo armado. Estaba pálida, despeinada, con el vestido roto en el hombro, pero sus ojos estaban serenos. «No lo hagas», dijo ella. «No manches nuestras manos con su sangre, no vale la pena». Sebastián la miró. La adrenalina le pedía sangre, pero la voz de ella le pedía paz. Respiró hondo, luchando por recuperar el control. Miró a Frederick, que temblaba en el suelo, patético y derrotado. «Tienes razón», dijo Sebastián, bajando la espada lentamente. «La muerte es demasiado fácil para él. La prisión será más larga». Se apartó de Frederick y se giró hacia Isolde. La examinó con la mirada, buscando heridas. «¿Te ha hecho daño?», preguntó, tocando suavemente su brazo. «Estoy bien», dijo ella, aunque sus piernas temblaban. «Gracias a ti». En ese momento, el sonido de más pasos llegó desde el pasillo. Pero esta vez no eran enemigos. Eran los criados de la mansión, liderados por el mayordomo y el mozo de cuadra, armados con palos y horcas. Habían superado su miedo y venían a defender su casa. «¡Su gracia!», exclamó el mayordomo al ver la escena. «Hemos atrapado a los otros abajo. ¿Está usted bien?».
Llévenselo, ordenó Sebastián, señalando a Frederick. Atadlo bien y llamad al magistrado. Tengo cargos por intento de asesinato, allanamiento y traición que presentar. Los sirvientes, mirando con asombro al duque que estaba de pie y daba órdenes con la mirada fija en ellos, no dudaron. Arrastraron a Frederick fuera del estudio. El primo no protestó. Estaba demasiado ocupado procesando su derrota total. Cuando se quedaron solos de nuevo, el silencio cayó sobre el estudio. Sebastián envainó la espada y la dejó sobre el escritorio. Se sentía agotado, como si hubiera corrido 1000 millas. Se pasó la mano por el cabello y miró a Isolde. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad exterior. «Se acabó», dijo él. «Sí», respondió ella, sin girarse. Se acabó la amenaza y se acabó la mentira. Sebastián sintió un frío en el estómago. Isolde... Ella se giró. Su expresión era ilegible. «Me salvaste la vida, Sebastián. Te estoy agradecida. Pero no puedo olvidar que cada momento entre nosotros estuvo basado en un engaño. Me pregunto, ¿cuántas cosas más son mentira? ¿Tus palabras amables? ¿Tu promesa de protegerme? ¿O solo era parte del papel del duque bondadoso?» Sebastián caminó hacia ella. No intentó tocarla. Sabía que había perdido ese derecho. «Mis palabras fueron lo único verdadero en todo esto», dijo él con fervor. «La mentira era para ellos, para Frederick, para el mundo. Pero contigo, Isolde, cada vez que te hablaba, era yo, el hombre, no el duque. Pero me veías», insistió ella con lágrimas en los ojos. «Me veías cuando yo pensaba que estaba oculta. Viste mis defectos. Viste mi cicatriz cuando creí que solo la tocabas». «Vi tu cicatriz», confirmó él, «y vi que era hermosa. Vi que eras tú». Isolde negó con la cabeza. «Necesito tiempo, necesito pensar. Todo esto, la violencia, la verdad, es demasiado». Sebastián asintió, aceptando su castigo. «Lo entiendo. La casa es tuya. Yo me retiraré a la cabaña del guardabosques por unos días. Estarás segura aquí. Mis hombres vigilarán. Tómate el tiempo que necesites para decidir si puedes perdonar a un hombre que mintió para sobrevivir, pero que dijo la verdad para amarte». Se dio la vuelta para irse, dejándola dueña del espacio, pero antes de llegar a la puerta, Isolde habló. «Sebastián». Él se detuvo. «No te vayas a la cabaña», dijo ella en voz baja. «Esta es tu casa. Quédate en tu habitación. Yo me quedaré en la mía. Pero no te vayas lejos». Sebastián se giró y la miró. Vio una pequeña grieta en su armadura de dolor. Vio una posibilidad. «No me iré lejos», prometió. «Estaré justo al otro lado de la puerta, esperando». Salió del estudio, cerrando la puerta suavemente. La batalla había terminado, pero la reconquista de la confianza de Isolde sería la misión más difícil de su vida. Y estaba dispuesto a lucharla día a día, mirada a mirada, hasta que ella pudiera verlo no como el mentiroso que fue, sino como el hombre que la amaba más que a su propia vista. Si la intensidad de este rescate y la complejidad de sus emociones te han atrapado, no te pierdas el gran final. El acto 5 traerá la calma después de la tormenta, pero también la decisión final de Isolde. ¿Podrá el amor superar la traición de la confianza? Veremos cómo Sebastián intenta cortejar a su propia esposa, esta vez sin máscaras, y cómo un simple gesto de Isolde sellará su destino para siempre. Deja en los comentarios la palabra perdón si crees que merecen ser felices. Los días posteriores a la confrontación con Frederick transcurrieron en una calma extraña y suspendida, como el aire que se detiene después de una tormenta de verano. La mansión de Ashburn, antes un lugar de secretos y sombras, se había convertido en una casa de puertas abiertas y verdades expuestas. Lord Frederick había sido entregado a la justicia del condado, sus amenazas disueltas como humo, y los sirvientes
ahora leales al duque que había demostrado su fuerza, trabajaban con una energía renovada para borrar las huellas de la violencia. Sin embargo, la verdadera reconstrucción no era la de los muebles o las ventanas, sino la de la confianza entre los dos habitantes principales de la casa. Sebastián cumplió su promesa al pie de la letra. No se retiró a la cabaña del bosque, pero tampoco invadió el espacio de Isolde. Se mantenía en su habitación o en la biblioteca, dejando que ella marcara el ritmo de sus encuentros. Ya no llevaba gafas oscuras. Sus ojos grises, libres y expresivos, seguían a Isolde cada vez que se cruzaban en el pasillo o compartían una comida silenciosa. Ya no había fingimiento. Cuando ella entraba en una sala, él levantaba la vista y la miraba, abiertamente, con una mezcla de esperanza y arrepentimiento que a Isolde le resultaba desgarradora. Para Isolde, el proceso de perdón era una marea lenta. Su mente racional entendía por qué él había mentido, entendía que su vida había estado en peligro, pero su corazón se sentía expuesto. Recordaba la noche frente al fuego, la sensación de vulnerabilidad, y se preguntaba si alguna vez podría sentirse cómoda bajo esa mirada que ahora sabía que lo veía todo. Sin embargo, también recordaba cómo él la había defendido. Recordaba la furia en sus ojos cuando Frederick la amenazó y, sobre todo, recordaba la forma en que la había mirado cuando le dijo que la amaba. La distancia comenzó a acortarse una tarde de lluvia. Isolde estaba en el salón de música, sentada frente al piano. Llevaba días sin tocar, sus manos paralizadas por la melancolía. Finalmente, posó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar una pieza suave, una melodía que hablaba de perdón y segundas oportunidades. No escuchó a Sebastián entrar, solo sintió su presencia cuando la música terminó y el último acorde se desvaneció en el aire. «Tocas con más tristeza que antes», dijo él desde la puerta. Isolde se giró. Sebastián estaba allí, apoyado en el marco, vestido con una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. Se veía cansado, pero sus ojos estaban fijos en ella con esa intensidad magnética que ahora le resultaba familiar. «La música refleja el alma, mi señor», respondió ella. «Entonces, tu alma está herida», dijo él, caminando hacia el piano. Se detuvo a unos pasos sin invadir su espacio. «Y yo soy el causante. La mentira es una herida difícil de cerrar», admitió ella. Sebastián asintió. «Lo sé, pero me gustaría intentar curarla. No con palabras, Isolde. Las palabras son fáciles. Quiero hacerlo con la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó ella. «La verdad de lo que veo», dijo él. «Durante meses te he mirado en secreto. He robado tu imagen. Ahora quiero regalarte mi visión. Quiero que sepas exactamente cómo te veo, sin filtros, sin gafas oscuras». Se acercó un poco más y extendió la mano, invitándola a levantarse. Isolde dudó un momento, pero luego tomó su mano. Estaba cálida y firme. Él la guió hasta un gran espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared opuesta. Un espejo que antes había estado cubierto por una sábana cuando él fingía ceguera. Los colocó frente al cristal. Él detrás de ella, sus manos sobre los hombros de Isolde, mirando sus reflejos juntos. «Mírate», dijo Sebastián, mirando a Isolde a través del espejo. «Dime qué ves». Isolde miró su reflejo. Vio su vestido gris, su cabello castaño recogido de forma sencilla, y vio, como siempre, la cicatriz. Esa línea irregular que cruzaba su mejilla, la marca que la había definido como la hija fea durante toda su vida. «Veo a una mujer marcada», susurró ella, bajando la vista. «Veo el defecto que hizo que mi madre me escondiera. Ahora déjame decirte lo que yo veo», dijo Sebastián, acercando su rostro al de ella, su barbilla rozando su hombro. «Yo no veo un defecto, veo una línea de plata.
Veo la prueba de que el fuego intentó consumirte y no pudo. Veo a una mujer que sobrevivió. Sus manos bajaron por los brazos de ella, un tacto suave y respetuoso. Veo unos ojos que tienen el color del ámbar antiguo, llenos de una inteligencia que me desafía. Veo unas manos que pueden tocar el piano como si acariciaran un corazón y que pueden empuñar una pistola para defenderme. Veo una boca que ha dicho verdades dolorosas y que ha cantado para un hombre que no merecía su canción. Sebastián giró suavemente a Isolde para que lo mirara a él, no al espejo. Cuando te miro, Isolde, no veo a la hija fea. Veo a la única mujer hermosa en un mundo de máscaras. Veo a mi esposa y veo a la persona que me enseñó que la oscuridad no está en los ojos, sino en el miedo a vivir. Isolde sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Nadie le había hablado así jamás, y esta vez sabía que era verdad. Podía verlo en sus ojos grises, limpios de engaño. «Me viste desnuda», dijo ella, con un último vestigio de reproche tembloroso. «Esa noche». «Te vi», confirmó él, tomando su rostro entre sus manos. «Y fue el momento más sagrado de mi vida. No por lujuria, Isolde, sino porque te vi real, sin defensas. Y en ese momento supe que quería protegerte hasta mi último aliento». Isolde miró los labios de él, luego sus ojos. La barrera final se rompió. El perdón no fue una decisión racional, fue una rendición emocional. «Ya no quiero esconderme», dijo ella, «ni de ti, ni del mundo». «Entonces no lo hagas», respondió Sebastián. «Sé mi duquesa». A plena luz del día, se inclinó y la besó. Fue un beso diferente a todos los anteriores. No había urgencia de peligro, ni secretos de por medio. Fue un beso lento, deliberado, un beso de reconocimiento mutuo. Isolde sintió como el cuerpo de Sebastián se relajaba contra el suyo, como si por fin hubiera llegado a casa después de una larga guerra. Y ella, por primera vez, se sintió vista en su totalidad, cicatriz y todo, y se sintió amada. Epílogo. 1 año después. La temporada social de Londres había comenzado, y el salón de baile de la anfitriona más importante de la ciudad estaba repleto. Los rumores corrían como la pólvora. Se decía que el duque de Ashbourne había regresado. Se decía que su vista había vuelto milagrosamente. Y se decía, con aún más veneno, que venía acompañado de su esposa, la hija fea de los Selwyn. Cuando el mayordomo anunció al duque y la duquesa de Ashbourne, el silencio se hizo en la sala. Sebastián entró primero. Caminaba con la seguridad de un león, alto, elegante, con sus ojos grises barriendo la sala con una autoridad que hizo que muchos bajaran la vista. Pero no estaba solo. De su brazo, con la cabeza alta y una sonrisa serena, iba Isolde. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que resaltaba sus ojos. Su cabello estaba recogido en un peinado elaborado, adornado con diamantes. Pero lo más impactante no eran sus joyas, era su rostro. No llevaba velo, no llevaba el cabello peinado para ocultar su mejilla derecha. La cicatriz estaba ahí, visible, expuesta a la luz de los candelabros. Pero Isolde no miraba al suelo, miraba a su esposo, y la forma en que Sebastián la miraba a ella, con un orgullo feroz y una devoción absoluta, hacía que la cicatriz pareciera irrelevante o incluso un adorno de honor. Lady Margaret y Clarissa, que estaban entre los invitados, observaron la escena con la boca abierta. Clarissa, con su belleza perfecta y vacía, se sintió repentinamente invisible al lado del resplandor de su hermana. Sebastián guió a Isolde al centro de la pista de baile. La orquesta comenzó un vals. «¿Estás lista?», preguntó él, rodeando su cintura. «Todos nos miran», susurró ella, sintiendo un leve temblor. «Que miren», dijo Sebastián con una sonrisa, girándola con gracia. «Que vean lo que se perdieron por ser ciegos de espíritu. Yo solo te veo a ti». Bailaron,
y mientras giraban, Isolde se dio cuenta de que la profecía de su madre se había equivocado. No era la hija fea, era la mujer amada. El amor de Sebastián no la había arreglado, pésimo, porque no estaba rota, la había iluminado. Cuando la música terminó, Sebastián la besó delante de toda la corte, un gesto de posesión y amor que selló su historia para siempre. Ya no había sombras en Ashbourne ni en sus vidas, solo la claridad perfecta de dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido caminar juntas hacia la luz. Conclusión: la belleza es una moneda que se devalúa con el tiempo. Pero ser visto y amado por quien realmente somos es un tesoro que dura para siempre. La historia de Sebastián e Isolde nos recuerda que las cicatrices son solo la prueba de que hemos vivido y que el amor verdadero no necesita ojos perfectos, sino un corazón dispuesto a ver la verdad. Si esta historia de aceptación, superación y romance profundo te ha llegado al alma, si sentiste la tensión de la mentira y la liberación de la verdad, te invito a dejarme en los comentarios la palabra eterna. Así sabré que eres de los que creen que el amor ve lo que es invisible para los ojos. Gracias por acompañarme en este viaje de sombras y luces. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir esta historia. Hay muchos más romances esperando ser descubiertos. Nos vemos en la próxima historia.